bienvenidos a un nuevo video. Yo soy Mr. Eduardo y bueno, en el video de hoy continuamos con la Ichiban Kuji volumen 100 de One Piece. Ya pudimos ver a Luffy, ya pudimos ver a Zoro, a Sanji, a Nami, a Robin y a Usopp. Así que hoy nos corresponde la letra G, que corresponde a nuestro querido Tanuki, Tony Chopper. Wataame Daisuki Chopper, Kenshokin 100 ベリー. Y bueno, Nakama, la verdad es que esta figura tiene bastante peso, lo que vende muy bien, como se va a ver, ya que me preocupaba mucho que fuera muy chica y que no estuviera como a la escala, porque cuando lo vemos acá en el grupo completo nos damos cuenta de que Chopper sí que ocupa bastante espacio, en su forma Kung Fu no es pequeña, así que espero que sí igualmente se vaya a ver esta figura. Vamos a ver la caja, que por acá tenemos el sticker de Toei que nos dice que la figura es original, la letra G, por acá una imagen, aquí un acercamiento al rostro, por acá una imagen completa y finalmente en la parte trasera tenemos la colección completa. Así que Nakama, vamos a arrancar con este unboxing. Y bueno, Nakama, por acá tenemos la de Chopper, que vemos que viene con diferentes piezas. Me alegra que sí tiene un buen tamaño, espectacular, se ve genial. Por acá tenemos la base, la espadita que lleva y como estos cuernos de escarabajo que llevan estas armaduras, ya que están inspiradas en ellos. Y bueno, Nakama, vamos a abrir esta figura. Nakama, por acá lo tenemos y la verdad es que, como les decía, no tiene el tamaño que debería tener, pero sin embargo se ve como una figura grande. Vamos a compararla, por ejemplo, con la de Robin, que es pues la que está justamente enfrente de él, que se ve bastante chica normalmente, pero si nos damos cuenta acá pues es mucho más pequeña que la de Robin, debería ser mucho más grande. Así que yo diría que este es como mi primer descontento con esta línea, ya que simplemente debería ser más grande. El Kung Fu Point es bastante grandote. Pero bueno, Nakama, vamos a enfocarnos ahora en los detalles de la figura, que sí que están, wow, muy buenos. Arranquemos primero con el rostro, que pues es un rostro gigante y se ve genial, la verdad. La armadura también está increíble, muy bien detallada, está espectacular. Los bracitos del Kung Fu Point también están bien logrados, igual que las placas de armadura que lleva en todo el cuerpo. En general es una figura que está bastante buena y que yo diría que su gran desperfecto es el tamaño, que debería ser más grande. Pero bueno, Nakama, la verdad es que esta es una figura que yo le doy, digamos, solo por el tema de la altura, un 8 de 10, porque de tener una altura mayor sería un 10 de 10 sin problema. Bueno, Nakama, ¿qué les parece si vemos un 360 de esta figura? Y bueno, Nakama, ya que vimos el 360, ¿qué les parece si ahora vemos esta figura comparada con otras figuras? Y bueno, Nakama, acá tenemos la comparación. Vimos alguna Figuart Zero del Brain Point. Tenemos también una Dramatic Showcase del Brain Point. Y acá tenemos pues la variedad que tengo, que es Heavy Point, antes del salto temporal, el Horn Point de después del salto temporal. Y tenemos también pues obviamente ahora esta del Kung Fu Point, que si me hubiera gustado un poquito más alta, que hubiera sido más alta que la de Robin, hubiera estado perfecto. Pero bueno, Nakamas, ¿qué les parece si ahora
vemos cómo se ve esta figura con el resto de la colección. Y bueno, Nakamas, acá tenemos la colección hasta ahora. Me tocó montar al Chopper en una base porque, como les digo, está muy compacto. De hecho, esta forma de Chopper también es como más alargada, está como muy aplastado. No entiendo con qué necesidad lo podían hacer más grande, pero bueno, ya no le paremos bola a eso. Vamos bien a ver cómo se está viendo esto de genial. Y bueno, Nakamas, ¿qué les parece si ahora vemos cuánto mide esta figura de Chopper? Y bueno, Nakamas, esta figura, como les comentaba, debería tener más altura, pero nada, se queda en unos 16 centímetros, no más que eso, de ancho. Vamos a ver que sería más o menos desde este bracito hasta este, unos 15 centímetros. Y de profundidad, prácticamente queda dentro de la base. Estamos hablando de unos 9 centímetros, más o menos. Bueno, Nakamas, ahora sí coloquemos a este Chopper en la colección. Y bueno, Nakamas, eso fue todo por este video. Como les decía, me decepcionó un poco el tema del tamaño. Yo sí quería que fuera de la altura que debía, pero bueno, nos toca conformarnos con esto. Y me da un poco de mala espina para el tema del Franky Shogun, porque siento que de pronto también se va a quedar un poco corto en tema de escala. Pero bueno, eso lo veremos en el próximo video. No siendo más, Nakamas, denle like a este video si les gustó y suscríbanse al canal, que eso nos ayuda muchísimo para seguir haciendo este contenido. También, por favor, síganos en Instagram y en TikTok, donde subimos otro tipo de contenido y reviews más pequeños y más rápidos. Y bueno, Nakamas, no siendo más, nos vemos la próxima. Hasta luego.